Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada en Facebook Comunicación Radio Webs y mixlr.com /Radio Webs. Soy Yasmín Rodríguez y Juan Quintana en los controles técnicos. Le damos una calurosa y virtual bienvenida. Así que este día nos acompaña, tenemos varias entrevistas, pero vamos con la doctora Lupita Oropesa. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía y nos trae lo más relevante en los temas económicos en esta agenda económica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día. Hola, muy buen día a ti y a todos los que ya no sea que nos vean por Facebook Live o nos escuchan a través de la 1180. Y un tema que ahorita nos va a platicar, ¿no? Que no se puede dejar desapercibido porque, bueno, ha tocado ahora sí los temas en la agenda de los medios de comunicación y es lo más comentado en estas 2 semanas. Así es. De hecho, muchas personas piensan que hablar de economía es solo hablar del crecimiento económico, como el PIB, la tasa de desempleo o el nivel de inversión, entre otros indicadores que de hecho hemos abordado aquí y que pudiera seguir enlistando. Pero incluso piensan que el entorno no afecta a lo mejor a la economía de un país, pero lo cierto es que el entorno político puede afectar la percepción de los agentes económicos o incluso generar incertidumbre. Y entre más incertidumbre se tenga, es negativo para nuestra economía. Y no solo el entorno político, también el entorno social genera cierta percepción que se va a ver reflejada también en la economía. Obviamente, dependiendo la naturaleza del tema, pues será también el grado de afectación a través de esta percepción que se puede generar. Y precisamente en torno a las elecciones del pasado 6 de junio se había generado cierta incertidumbre por los potenciales resultados. Y esta incertidumbre, recordemos que uno de los ejercicios que a lo largo de los años se ha hecho, y no solo en México, sino en muchos países, son precisamente las encuestas de salida o las encuestas que se realizan previo a las elecciones y que de alguna manera dan un panorama o una idea de los posibles resultados. Entonces, precisamente había incertidumbre de los potenciales resultados, pero ya pasadas las elecciones, pues ha disminuido la incertidumbre en el ambiente de negocios, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Si bien el partido en el poder mantiene la mayoría relativa en el Congreso, no así la representación proporcional. Por tanto, la composición de la nueva legislatura va a dificultar que se aprueben iniciativas que impliquen cambios constitucionales. Y precisamente en ese sentido iba la incertidumbre. Recordamos por ahí que el presidente a veces él menciona, ¿no? O llega a mencionar como futuros propuestas o demás, y algunos de estos propuestas iban precisamente en el sentido de los cambios constitucionales, que bueno, ante esta nueva legislatura pues se va a dificultar que se aprueben de manera inmediata, ¿no? Eso reduce la incertidumbre que había prevalecido en los últimos meses y abre la posibilidad a que en esta segunda parte del sexenio haya una mayor apertura a propuestas con el fin de lograr la reactivación económica y por ende el crecimiento económico. Y eso es importante, ¿no? Creo que aquí hay que unificar los esfuerzos, pero no importa la postura, si estamos de acuerdo o desacuerdo con ciertas decisiones de política, sino la idea sería unir esfuerzos más bien para reactivar la economía que ha sido muy golpeada por la pandemia. Seguramente, pues la semana pasada escucharon, leyeron o vieron mucho en redes sociales respecto a este tema y por qué tanto análisis de la composición del Congreso. Y bueno, es que una representación, hay mayoría relativa, es aproximadamente la mitad, pero cuando la mayoría es de 2/3 partes de los legisladores, supongamos que hubiera ganado Morena esas 2/3 partes, pues facilita más de aprobar este tipo de propuestas. E implicaría efectivamente que estas propuestas no se discutieran o que fueran aprobadas así como van. Desde luego hay ciertas ventajas y desventajas y usted podrá estar de acuerdo con algunas, con otras, y en ese sentido hablamos tanto de decisiones de política como reformas de carácter legal, incluyendo las constitucionales. Y cabe señalar que esto no es exclusivo porque Morena haya ganado, sino con cualquier partido sería sano que el partido que gobierna a nivel federal, pues también tenga la mayoría, porque sería esa misma desventaja, ¿no? De que pudieran pasar y que no se discutieran o no se vieran con objetividad ciertas propuestas. Y por eso es que seguramente escuchó la importancia que tiene la pluralidad en el Congreso. Entonces, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado identificó 4 grupos de cambios legales que ahora serán más difíciles
como el primero de ellos son leyes ya aprobadas, pero que son incongruentes con la Constitución, como por ejemplo la reforma de la Ley de Industria Eléctrica y de Hidrocarburos. Entonces puede que la reforma vaya exactamente, va en un sentido, pero que va incongruente a la Constitución. La opción era reformar la Constitución, que ahora se va a volver más complicada. Iniciativas que sí requieren cambios en la Constitución son como, por ejemplo, la reforma para ampliar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto iba a implicar o implicaría la creación de una tercera sala en materia de anticorrupción, que serían 5 ministros más, pasaría de 11 a 16. El tercero son aquellas iniciativas que no plantean en principio cambios constitucionales, pero que de aprobarse es probable que se cometan se vayan a controversia constitucional. Y el cuarto son propuestas que de convertirse en iniciativas requieren de cambios constitucionales para su aprobación. Ahí tenemos la reforma al INE para ser absorbido por el Poder Judicial. Entonces, con los resultados del pasado 6 de junio, en lo que respecta a las diputaciones federales, pues el gobierno federal se verá restringido para realizar modificaciones constitucionales que requieren la mayoría calificada. Esto implica que va a obligar a dialogar o a lograr acuerdos con otros partidos y, por tanto, esto disminuye la incertidumbre, lo cual es algo positivo para la economía de nuestro país. Y nada más rapidísimo un paréntesis, casi hace una hora, un par de horas que por el día de hoy se hizo el anuncio por ahí de reformas, una va en torno al INE, pero creo que va a proponer el presidente que se disminuyan las diputaciones plurinominales, otra reforma va en torno a la Guardia Nacional y la tercera creo que es en el sentido del sector energético. No recuerdo bien la tercera, pero por ahí hoy se anunció el presidente que va, a lo mejor en el transcurso de este año o el próximo año, a ingresar estas propuestas de reforma. Sí, bueno, en los medios de comunicación salen, y creo que también aprovechó, ¿no?, para comentar acerca de las 3 reformas constitucionales que va a enviar al Congreso, ¿no? Entonces, creo que aquí una es, prepara también modificaciones en la Carta Magna y, bueno, también lo que estás comentando, ¿no? Algunas ideas, algunos cambios en las leyes que quiere realizar. Sí, aquí está. Exactamente. Ya me estoy viendo los periódicos y sí, la reforma eléctrica, la reforma electoral y la Guardia Nacional. Bueno, esa es la que veo aquí en el periódico El Financiero. Entonces, habría que analizar cada una de ellas, cómo van, pero precisamente el hecho de que no tenga toda esta mayoría que se necesita para que pasen de inmediato con las propuestas, pues obliga a los acuerdos y a ver ventajas o desventajas y ver con objetividad si realmente es un avance o un retroceso en cada uno de los ámbitos en el que se hagan estas propuestas de reforma. Por otro lado, también... Bueno, ahí me quedé pensando, es la negociación también que entran con los las partidos políticos u oposición, como se quiera decir, ¿no? Exactamente. Entonces, ver que las facilidades y estudiar, como mencionas, ¿no? ¿Cuáles son esas modificaciones? ¿Qué es lo que entra a favor o en contra? Y hacer una revisión y pues poder comentarlo, ¿no? También. Exactamente. Y en ese mismo sentido, también a lo largo, hace algunos meses, desde hace unos meses venía el presidente también anunciando que ahora a partir se baja la edad para acceder al programa de adulto mayor a partir de los 65 años ahora. Eso implica que se van a necesitar más recursos, porque implicaría que más personas se van a beneficiar. Es bueno que se beneficien más personas, sin embargo, también hay que analizar porque recordemos que también depende de la recaudación. Es decir, si necesito más recursos, pero no hay más recaudación, pues entonces no sería como coherente. De tal manera que los recursos no serían suficientes para seguir financiando algunos de los programas sociales. Recordemos que la principal forma de recaudación de dinero del gobierno es a través de los impuestos. Y al no haber mayor recaudación, entonces los recursos se van a limitados. En el peor de los casos, implicaría hacer recortes en otras áreas o dependencias para obtener esos recursos. Ya lo vimos el año pasado con los recortes a los fideicomisos en ciencia, y es posible, y cuando a veces se dan estos recortes de presupuestos o de fideicomisos, se redirige el dinero y ese sería en el peor de los casos, porque entonces estás quitando cierta prioridad a ciertos proyectos para atender otros. Por ahí también se ha hablado pues, de fijar impuestos al patrimonio, por ahí a la riqueza, a la herencia,
y en ese sentido pagarían, se supone, más impuestos los que más tienen, pero bueno, ya veremos si este año hay una reforma fiscal. De hecho, creo que quien por ahí también, Arturo Herrera, ya no está al frente de la Secretaría de Hacienda porque lo ha propuesto el presidente para ahora el nuevo gobernador del Banco de México. Veremos si en el Poder Legislativo avalan esta decisión o si no lo hacen, ya lo veremos en el transcurso de los siguientes meses, pero por ahí que quedó encargada ahora de la Secretaría de Hacienda ya adelantó que podía haber una reforma fiscal y veremos bajo qué términos va esta propuesta. Y para finalizar, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en mayo de este año se recuperaron casi 39,000 empleos formales. Es la cifra más alta para este mismo mes desde 2014, es decir, cada mayo, a partir de 2014, esta sería la cifra más alta. Y si consideramos solo este año, en mayo el empleo desaceleró a comparación del de abril, marzo y febrero. Y la generación de empleo en el periodo de enero-mayo de 2021 fue de más de 335,000 empleos. Es la cifra más alta para un mismo periodo bajo esta administración. Los sectores económicos con mayor crecimiento en empleo fueron la construcción, transformación y transportes y comunicaciones, mientras que los sectores donde disminuyó el empleo fueron servicios para empresa, industria eléctrica y sector agropecuario. Viéndolo en el panorama por estados, pues destacan Tabasco, Quintana Roo y Nayarit, y en contraste quienes disminuyeron o que tuvieron afectaciones fue Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Puebla y Campeche, son quienes reportaron bajas en este indicador. Entonces, por ahí también hay algunos, aparte de hay otro indicador que también es prometedor o es optimista, y bueno, veremos cómo sigue el curso a lo largo de la economía. Pero sí es importante, como les decía al inicio, no es solo los indicadores, sino también el entorno político, incluso las aseveraciones que llega a hacer el presidente afectan la percepción de los agentes económicos, de los inversionistas, pueden generar mayor o menor incertidumbre. Entonces hay que poner atención. Por eso es que ponemos demasiada atención, o cuando escucha alguna noticia de economía también mencionamos esos elementos porque hay que ponerles atención. De hecho, por ahí el anuncio de Arturo Herrera creo que se dio el viernes pasado. No recuerdo el día exactamente. La semana pasada, pero fue el cierre de los mercados. Y, entonces, bueno, también mencionó el presidente que él seguiría fungiendo, ¿no? Estando en Hacienda hasta aproximadamente 9 o 10 de abril, cuando sea la reunión del G20, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y entonces hizo ese anuncio ya una vez que cerraban los mercados. Aquí en México cierran aproximadamente a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Cierra el mercado bursátil y el mercado de cambiario. Al siguiente día ya a lo mejor la noticia no tuvo tanta afectación, pero desde luego también. Entonces todo esto, también el entorno político y social, insisto, impacta, ¿no? Porque crea una percepción en los agentes económicos o en los inversionistas, puede generar mayor incertidumbre o menor incertidumbre. Entre mayor incertidumbre genera, pues es algo negativo para nuestra economía, y también hay que poner atención ahí en los programas sociales. Es benéfico que haya programas sociales, pero también hay que poner atención dónde están esos recursos, porque, pues, ¿qué sentido tendría recortar en otras áreas que también son prioritarias para dar a otros? Que es como sucede a lo mejor a veces cuando tenemos crisis en nuestro hogar, eso sucede, ¿no? Nosotros tenemos que establecer prioridades, tenemos nuestro ingreso, y si le decimos, si les dice a alguien o a su hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a pagar esto. Y para seguirlo pagando, pues a lo mejor recortamos en otras áreas. Ahora con la pandemia, exactamente, ahora con la pandemia, pues los ingresos no aumentaron y tuvimos que ir haciendo recortes. A lo mejor ya no comprábamos comida a domicilio, o no hacíamos ciertos gastos que antes hacíamos, para priorizar lo que, pues, pagar la renta a lo mejor, o los servicios públicos. Y es algo similar, pero a nivel macroeconómico. Es decir, tengo recursos limitados para los programas sociales, anuncio que voy a aumentar el monto, ya sea que se anuncie aumentar el monto o aumentar los beneficiarios, pero en ambos casos se requieren mayores ingresos, que tiene que ir a la par
con una estrategia también de recaudación de ingresos para poder subsanar estos o para poder atender efectivamente sin necesidad de hacer recortes a otras áreas o a otras dependencias o a otros proyectos. Definitivamente, ¿no? A veces nos vemos en la necesidad, ¿no? Si queremos tales cosas, pues cortarle, ¿no? A esa pérdida presupuestal que tenemos en casa. Entonces sí, resulta a veces, algunas beneficiosas, ¿no? Para lo que se va a entrar, ¿no? Pero otras se perjudican, ¿no? Ya lo hemos observado en esos meses pasados. Exactamente. Entonces, así como sucede en casa de que tenemos que ir viendo de dónde sacamos dinero o en qué gastamos menos, lo mismo sucede a nivel del país. Entonces, el gobierno ahora tiene que ver si va a beneficiar a más personas, pues, de dónde saca estos ingresos. Efectivamente, que de hecho, parte del debate que se hacía en torno a la reforma eléctrica es que un monopolio no beneficia a la ciudadanía, porque cuando una empresa tiene un monopolio, pues fija el precio como ellos quieren, tan caro como quiera hacerlo, aunque no sea una aproximación a los costos. Desde luego hay costos y un margen de ganancia, pero vemos que cuando se genera un monopolio a veces aumentan el precio, ¿no? Uh-huh. Y eso no es benéfico para la población. Lo ideal, bueno, cuando hay competencia o hay cierta competencia, pues es muy difícil que aumentes tanto el precio. Claro. O sea, tienes que aumentarlo por tu margen de ganancia, pero digamos que te limitas, ¿no? O el mercado te permite poner ciertos límites para que no sea tan alto tampoco. Y también las decisiones, el consumidor establece sus decisiones ya sea en términos del precio o en términos de la calidad del servicio. Claro. Si tienes competencia, pues a lo mejor eso ayuda para que también mejores tu servicio, pero cuando hay un monopolio, no digo que no, digo desde luego que se tienen que mantener a la vanguardia, pero a lo mejor esa actualización pues no es tan acelerada como cuando hay cierta competencia. Claro. Doctora, bueno, interesante, ¿no? La charla en el tema de incertidumbre económica, si hay o no hay, y también comentar, ¿no? Ya, bueno, esta prácticamente es nuestra última sesión cerrando nuestro semestre, ¿no? De junio, que esperamos este próximo semestre con nosotros. Pero, ¿qué se espera ahora? Pues que no vamos a estar en julio, en este mes de julio, ya estamos junio. ¿Qué es lo que más o menos se avanza o qué son los temas económicos en estos días que vienen? Pues bueno, parte de lo que sucedió también después de las elecciones fue un ajuste a la perspectiva de crecimiento. Y bueno, te repito, esta parte de que las diputaciones federales no tuviera una representación proporcional, la mayoría calificada que le llaman, pues disminuye la incertidumbre, puede que haya efectivamente una perspectiva de mayor decrecimiento, pero también por ahí se habla, en algunos estados están repuntando los contagios. Entonces, en algunos estados están retrocediendo el semáforo epidemiológico y entonces eso pudiera afectar también la dinámica económica que hay. Entonces, en ese sentido, recordemos que a veces, a veces se genera un debate, ¿no? Que si el gobierno, que si esto, pero hay temas que creo que son una corresponsabilidad, que es una responsabilidad del gobierno, una responsabilidad de la ciudadanía, de la iniciativa privada, y en este tema del COVID, pues es una corresponsabilidad. Por su parte, el gobierno hace lo que tiene que hacer a través de crear estas medidas como la sana distancia, que también los negocios tengan su señalética, tengan sus protocolos de higiene, etcétera. Pero también nosotros como ciudadanos debemos ser partícipes y en ese sentido atender esas indicaciones. Ante este repunte de contagios, no solo en varios estados, entre ellos creo que Baja California Sur, si no mal recuerdo, según los datos que se publican. Uh-huh. Y entonces, pues ya también, pues ser parte de la solución, salir a lo esencial, y si sale, pues el uso de cubrebocas, respetar la señalética, respetar la sana distancia, porque recordemos que pues en México todavía el porcentaje de población vacunada no es tan considerable, ¿no? Sí. Como para holgar en las medidas. Si no, claro. Tenemos que seguir poniendo atención a esas medidas. Y en nuestro estado, ¿no? Hubo alzas, ¿no? De contagios tanto en La Paz, pero más en Los Cabos. Entonces, tener en cuenta esos detalles, ¿no? Salga con cubrebocas para su sana distancia, ¿no? Y sobre todo tratar de
no contagiarnos, que aunque eso no lo vas a saber de repente, pero sí tratar de buscar salidas diferentes, ¿no? No estar en lugares en los cuales haya mucha gente, lo que ya comentó aquí la doctora también, pero sobre todo cuidémonos mucho. Estos días son fundamentales también si hay en ese momento contagio, ¿no? Grande, tratar de disminuirlo. Bueno, ya sabemos que está, busquemos soluciones ante estos días para poder, tal vez no se pueda acabar de repente como lo hemos estado viviendo, ¿no? Pero sí tratar de buscar estas soluciones para no acabar en un hospital, no acabar enfermo, no acabar de una manera más. Así que tratemos de buscar esa corresponsabilidad, como menciona la doctora Lupita. Así es, y qué bueno que menciona eso de cuidarse, porque precisamente a veces las personas dicen, bueno, es que fulanito, es que menganito no se cuida y no le pasa. Pues no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos si te puede pasar algo, uno no sabe si se expone, si le puede pasar algo o no. Y mejor, ¿para qué retar al destino, ¿no? ¿Para qué exponernos sin necesidad? Y tampoco recordemos que también todavía se sigue estudiando respecto al COVID, ¿no? Entonces, hay personas jóvenes y sanas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID y que a lo mejor van contra las estadísticas que han escuchado, y por eso es que este llamado, no solo de nosotros, sino varios medios a nivel local, nacional e internacional siguen, ¿no? Con esta llamada de atención, ¿no? Invitándolos, ¿no? A que nos sigamos cuidando, a no bajar la guardia, y aunque ya haya más vacunados, pues tampoco bajar no la los guardia, confiemos, ¿no? Exactamente. Aunque ya estemos vacunados o que mayor porcentaje de población se vaya vacunando, no caer en la confianza y seguirnos cuidando, usar cubrebocas, el lavado de manos o el uso de gel antibacterial, y sobre todo en la cuestión de los negocios, respetar la señalética, porque muchos ya en alguno de los programas comentamos, en alguna de las emisiones, que sobre todo los pequeños negocios hacen un esfuerzo porque deben cumplir con esta señalética. Entonces, pues hay que respetarla, porque por ahí a lo mejor la empresa hace su trabajo, pone la señalética, los empleados le llaman la atención, no se moleste. Porque ¿qué pasa si la autoridad de salud llega y ve aglomeración o ve que las personas no están en sana distancia? Pues el negocio corre el riesgo de ser multado o de alguna sanción mayor. Entonces mejor es atender esa señalética, atender las medidas de seguridad o de higiene para evitar este tipo de complicaciones y salir, ¿no? Decíamos ahorita, hay un repunte. ¿Qué necesidad había de este repunte? Pero bueno, ¿no? Mejor hay que seguirnos cuidando para evitar que haya otro repunte en el futuro, y que en la medida de lo posible pues se vaya cediendo ante esta pandemia. Claro que sí. Doctora, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros todo el semestre. Así que le agradecemos totalmente. Un fuerte abrazo. Que estas vacaciones también sigamos nuestra vigilancia, ¿no? De no salir, si llegamos a salir, ¿no? Tratar de cuidarnos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero esta parte, ¿no? Que le brindamos nosotros, el equipo de Radio Universidad, por estar con nosotros todo el semestre, platicarnos cada 2 semanas sobre los temas económicos, y que sigan, ¿no? Que sigan más éxitos en su trabajo profesional, en su persona, y aquí le esperamos el próximo semestre. Muchas gracias a ti, al área, y también a todos los que nos vieron durante esta jornada y nos escucharon a través de la 1180. Gracias. Regresamos con más porque todavía tenemos información para poder divulgar la ciencia. Hacemos una pequeña pausa. En esta ocasión tenemos la visita virtual del profesor investigador del Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, el profesor Eric Báez, quien nos va a platicar sobre su tema de tesis y de un animal muy especial que de repente lo pasamos desapercibido, o si lo conocemos, creemos que es algo peligroso, pero pues él está aquí para platicarnos acerca de este animal. Me refiero a el lince, que bueno, por el momento a mí me da de repente escalofríos, me da miedo, y él nos va a platicar pues un poquito de lo que se desarrolla en su tema de tesis. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que es mutuo, ¿no? Creo que los linces son, tienen un comportamiento bastante esquivo con nosotros.
La situación es que nosotros poco a poco hemos avanzado más y más en cuanto al hábitat natural de estos animales, ¿no? ¿A qué voy? Nosotros, conforme vamos creciendo la mancha urbana, cada vez vamos teniendo un contacto más cercano con la fauna silvestre, ¿sí? Y estos animalitos, pues, pertenecen a la fauna silvestre. Bueno, normalmente estos animales son muy esquivos con los humanos, evitan estar en contacto con nosotros, ¿no? O tratan de no hacerlo. El problema viene principalmente por lo que te menciono y también por cuestiones que tienen que ver con cuestiones de ganadería. Estos animalitos en algún momento pueden llegar a hacer daños, ¿no? En estas producciones y que exista un enfrentamiento con ellos, ¿no? En donde regularmente salen perdiendo los linces, ¿no? Es bien importante el conocer a la vida silvestre que circunda nuestro hogar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el lince es uno, ¿no? Pero también hay otros animales de importancia, como los coyotes, como los zorros, los mapaches, los tejones, hablando de mamíferos nada más, ¿no? Sí. En cuanto al lince, entonces, yo no creo que un animal de estas características nos vaya a atacar porque es malo, ¿no? O sea, realmente en ellos no existe la maldad en ese sentido, ¿no? Si llegan a atacar es porque es muy probable que nosotros nos rompimos la distancia que tienen ellos de seguridad, ¿no? Normalmente entre los animales, cualquier animal tiene una distancia, se llama una distancia de fuga, en la que el animalito todavía tiene chance de huir o enfrentarnos. Si nosotros todavía seguimos acercándonos aún así de los avisos que nos hace el animal, puede que nos ataque, ¿no? Por eso insisto, y siempre que platico yo con la gente que me entrevista acerca de la vida silvestre yo creo que está para observarse, ¿no? No es necesario agarrarla, manipularla. Es mejor que la agarren, pero con una foto, ¿no? Toma una foto y de lejos. Ajá. Normalmente estos animalitos, insisto, es muy poco probable. De hecho, yo no tengo el conocimiento de ataque en vida silvestre por parte de linces a humanos. Entonces, por eso ese miedo yo creo que ellos lo tienen más presente, ¿no? Normalmente huyen de nosotros. Ajá. Si tienen la mala suerte sí. de estar cerca de nosotros, pues creo que nunca les va bien a ellos, ¿no? Ajá, sí, a eso iba la siguiente pregunta. Entonces, supongamos tuviéramos un lince cerca, es muy probable que tal vez ellos salgan huyendo. Es muy probable que ellos ya nos hayan escuchado, nos hayan oído, nos hayan visto. Si de casualidad nos encontramos en la misma vereda, es muy probable que el lince va a salir corriendo, ¿no? Son más temperamentales cuando hay crías, sobre todo las hembras. No me imagino. Normalmente el comportamiento de los linces es muy solitario, ¿no? Los machos andan por su lado, cuando es temporada reproductiva se acercan con las hembras, tienen durante el proceso de reproducción están juntos, después se va el macho otra vez. La hembra nace en las crías, está con ella al menos unos 3, 4 meses y eventualmente estas crías también ya son independientes para poder alimentarse por sí solos. Ajá. Normalmente es posible también encontrar a veces madres con cría un poquito más grandes, pero bueno, es poco probable que suceda así, ¿no? Normalmente es machos solos, madres con cría y eventualmente hembras solitarias también, ¿no? Bueno, son solitarios, no Sí. andan con otras No, de su misma especie. manada. Nada. No, normalmente son animales más solitarios, ¿no? Son animales que prefieren esa soledad. Y generalmente, ¿dónde se puede? No es que los vaya a buscar, pero ¿dónde se encuentran? No. Pues mira, la distribución de estos animales principalmente es norteña. Tenemos un lince que está en Europa, esa es otra especie. El lince que tenemos aquí es el lince rojo y ese se distribuye desde Canadá hasta México, ¿no? Normalmente la parte norte de México, pero sí se llega a presentar inclusive en Tlaxcala, en Oaxaca. Y la literatura indica que Ciudad de México, ¿no? Pero yo creo que ahí es muy poco probable. A lo mejor en las zonas aledañas, en la Cusco, por ejemplo, la zona que está ahí más pegada a la periferia de la Ciudad de México, posiblemente podamos ir. Pero principalmente su distribución es norteña. ¿Sí? Ok, bueno, eso es referente a la parte del contexto, ¿no? Me parece muy bien cómo situarlos, ¿no? Porque si de repente
no los conocemos o qué es lo que podemos encontrar en nuestro estado. Bueno, aquí ya nos está comentando el maestro Báez acerca de que es el lince rojo, ¿no? Y es en toda Baja California Sur o y norte también. Norte, ok, bien. Entonces, en la península de Baja California. Sí. Eso es muy bueno. Más o menos las crías, ¿cuántas tienen? Por lo regular, 1 o 2 crías, no, no son Ok. muy prolíferos, ¿no? Es 1 o 2 crías por temporada. Entonces, este estudio que se realizó en conjunto con el doctor Rafael, que es mi director de tesis, y el grupo de trabajo que tenemos ahí en el centro, tratamos de evaluar de manera científica, porque hay cosas que son muy obvias, ¿no? En el caso del espacio. No es necesario hacer a lo mejor un modelo estadístico para decir este espacio es insuficiente. ¿Okay? Entonces, pero hay otras cosas que sí. Entonces, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con comportamiento, las cuestiones que tienen que ver con la salud mental del animal, ¿no? Ya eso sería un tema mucho más, un poquito más, mucho más técnico, que si en algún momento lo requieren, lo podemos hablar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que tratamos de buscar es que estos animalitos que están en nuestro centro tengan una mejor condición de vida, ¿sí? Y saber puntualmente cuáles son los elementos que nos van a permitir a nosotros dotarlos de ese nivel de bienestar que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, en ¿no esa tienen alguna parte, pregunta? sí, aquí un paréntesis para que me estés Dígame. platicando sobre estos temas. Es en torno, ustedes buscan una mejor calidad de vida para ellos, ¿no? Me imagino, como tú lo mencionas, no siempre van a estar, ustedes no siempre los va a tener la universidad o ustedes. La idea, ¿cuál es? Ustedes lo están preparando para ese mejor nivel de vida. ¿Dónde los llevarían o dónde se quedan? Porque también comentas de que para ellos no sería fácil estar de vuelta a su entorno principal, ¿no? Ok, pues mira, aquí la situación es, estos animalitos ya fueron donados a la universidad. Entonces ahorita se está haciendo la gestión para que estos animalitos tengan un mejor espacio, ¿no? Sobre todo el espacio para mí es prioritario, porque de ahí hay otras situaciones que surgen a través del espacio. Hay una situación súper interesante que tiene que ver obviamente con el entorno, y tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con la mente. Se llama enriquecimiento ambiental. ¿Okay? El enriquecimiento ambiental, de manera muy sencilla, se podría explicar como todos aquellos elementos que nosotros estamos dotando en el ambiente que hacen funcional el espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, si el animalito si esta especie tiene características arbóreas, o sea, que se trepe, pues entonces vamos a dotarlo de un espacio en el que ellos puedan estar en un espacio aéreo, ¿sí? Espacio aéreo no me refiero suspendido, ¿no? Me refiero Claro. no a nivel de suelo. ¿Okay? Entonces, dotarlo también de olores, dotarlo de cuestiones ambientales, como por ejemplo, diferentes texturas, diferentes, por ejemplo, masas de agua. Tratar de simular lo que hay en vida libre en un lugar en cautiverio. Eso es lo que se pretende, ¿no? Qué interesante. Sí, qué Así es. interesante buscarle Sí. tipo, pues una mejor de vida. Generalmente yo creo que no pensaríamos en buscar un apoyo, en buscarle este espacio que tú comentas, simplemente como lo ven, bueno, gracias a los estudios que también se han realizado, pueden darse cuenta de muchos factores, de muchas cosas que suceden a su alrededor, ¿no? Ahorita que tú mencionas, pues la nutrición, de repente no pensamos como, pues lo vemos muy alejado, ¿no? De nuestra realidad más bien. Entonces, tanto la nutrición que has mencionado, el comportamiento, o sea, cómo estudiar su comportamiento y bien qué bases tienen ustedes, ¿no? Para dar seguimiento a este tipo de investigaciones que realizan actualmente. Así es, de hecho, uno de los problemas que se presentaron ahí yo creo que cualquier investigación es parte de, ¿no? Todas la literatura te dice algo y ya en la práctica es otra situación, ¿no? Entonces, sí, eso que mencionas acerca del comportamiento, normalmente una de las herramientas que se utiliza en etología son etogramas. ¿Sí? Básicamente es tratar de cuantificar un comportamiento, ¿no? ¿Cuándo sucede? ¿Qué tanto? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿Qué tanta duración?
para saber si realmente ese tipo de comportamiento corresponde a algo que necesitamos que tenga el animal, ¿no? O que el animal necesita desarrollar. Por ejemplo, nosotros podemos separar así de grandes rasgos en conductas que se llaman agonísticas. Esas conductas agonísticas son comportamientos que tienen normalmente el objetivo de demostrar liderazgo, demostrar una jerarquía, ¿vale? Entonces, ¿son buenos o son malos? Pues depende, ¿no? Si se trata de que el animal desarrolle su comportamiento como en vida libre, pues posiblemente son buenos, pero son malos porque a lo mejor esa agresión la puede dirigir a los humanos que estamos ahí, o a los otros animales que están ahí en su mismo lugar. Entonces, eso se cuantifica y nosotros de esa manera podríamos decir, bueno, este animal tiene más conductas agonísticas, entonces, ¿cómo podremos resolverlas? Pues eso es lo interesante, tratar de buscar cómo tratar de resolver para que este animal esté en un estado de bienestar. Es algo muy similar a lo que se realiza también con los perritos, por ejemplo. La gente normalmente trata de, o se dirige a expertos para que se resuelvan problemas de comportamiento. ¿Sí? Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, se hace sin un estudio como este tipo, ¿no? Lo ideal sería tener un panorama general del comportamiento, desde cuándo surgió el comportamiento, qué es lo que está evocando el comportamiento y qué es lo que hicimos bien o mal nosotros como sus tutores, ¿no? De nuestras mascotas. Y de esa manera resolverlo. Y también se hace con etogramas. Qué emocionante. Este tema que tú estás estudiando, ¿cómo? No lo pregunté al inicio porque empezamos a platicar sobre el INSEE, pero ¿cómo es que escoges tú este tema o ya estabas orientado a estudiar o a investigar? Pues mira, creo que fue básicamente, a mí me encantan los animales, para empezar, ¿no? O sea, mi trabajo de tesis al principio iba a ser con otras especies, en un principio, ¿no? Pero dada la necesidad que se tiene, entonces aproveché y dije, bueno, aparte de que es un animal que yo considero que se le tiene un poquito descuidado a nivel local, en el sentido de la importancia que ellos tienen. Ellos comparten junto con el puma, principalmente, las cadenas o los niveles tróficos más altos, ¿sí? Aquí en la región. Y también el coyote, ¿no? El coyote también lo tenemos en ese estatus. Luego nos platicas sobre el coyote, ya, y bueno, dijiste el tejón. El tejón, el mapache, los zorros. Ajá, sí, creo que tenemos muy poca información y creo que pues, una de las cosas que debemos hacer es conocer más esta fauna silvestre que tenemos en nuestro estado. Si bien ahorita que lo mencionas y lo dije desde el inicio, ¿no? Como algo de miedo, ¿no? Como que somos susceptibles o nos sentimos vulnerables con esos animales que hay en nuestro estado o es por desconocimiento, ¿no? Pero esta parte de platicarlos es también para que las personas, la sociedad en general en Baja California Sur, en nuestro caso, conozcamos un poquito más sobre estos animales. Si bien desconocimiento, las situaciones en las que se encuentran, si bien aquí el maestro Báez nos platica acerca de datos importantes que es la nutrición, de qué se alimentan, ¿no? Tal vez cuántas veces no hemos andado por el monte y nos hemos encontrado con algún tipo de estos animales y por miedo nos vamos y salimos corriendo, pero ¿qué tal si ese animal está buscando algo de alimentación? No es daño lo que nos quieren hacer, que es lo que generalmente pensamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esa situación, no? Está el tema del comportamiento, igual ignorancia, ¿no? Total, pero la salud mental que también ellos tienen, su entorno, cómo es, nosotros estamos más bien, nosotros entramos en ese terreno que ellos, pues, no saben por qué andamos por ahí, ¿no? Así es. Entonces, sí hay situaciones en las cuales nosotros somos a veces más depredadores, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ese es es totalmente cierto. El problema aquí creo que somos nosotros, ¿no? Nosotros creo que cada día o cada momento me doy cuenta que nos hace más falta cultura ambiental, ¿no? Cultura hacia el medio ambiente, no nada más el no tirar basura, no tirar eso, ¿no? El entender que somos parte de la biología, ¿no? De cualquier sistema, de cualquier ecosistema. Pero eso no nos da derecho a sobrepasar la capacidad del sistema, ¿no? Y tampoco nos da derecho a matar. Hay gente, de hecho, es de las cosas que a mí más coraje me da, ¿no? La gente que mata por matar a los animales, ¿no?
ve un animal y si tiene a la mano un rifle, le dispara, ¿no? Entonces, sí te lo comento porque en el centro donde trabajo, ahí en la universidad, también nos ha tocado casos de, sobre todo aves, mamíferos no tanto. De hecho, los linces creo que ni nos llegan porque si sí les dan terapia de plomo, ¿no? Normalmente Ya sé, me imagino. Entonces casi no nos llegan porque pues lastimosamente no hay esa cultura, ¿no? Entonces, y aquí la cuestión es, y yo siempre lo recomiendo, ¿no? Cuando me preguntan este tipo de cuestionamientos, ¿no? Estos cuestionamientos. Animales de vida libre son bonitos para ver, nada más, ¿no? Si no tienes nada, si no eres un investigador, si no tienes nada que hacer, pues no los toques, no los agarres. Si tienes la experiencia, si tienes el conocimiento y tienes por qué hacerlo, pues sí, ¿no? Pero tratándose de un animal como un lince, insisto, los linces es muy poco probable que tengamos un contacto con ellos porque antes de que nosotros los visualicemos, ellos ya nos tienen en mente, ¿no? Ya nos tienen en sus sentidos detectados. Entonces, yo no consideraría, o más bien no es recomendable para nada, que tengan contacto con ellos, ¿no? Si lo tienen de manera eventual, pues moverse para otro lado, ¿no? Normalmente eso es muy, en los animales, es muy, muy obvio, ¿no? Si el animal tiene un espacio en el que se siente seguro, si tú avanzas más de ese espacio, el animal va a tener de dos, o escapar o luchar. Normalmente van a huir, normalmente, ¿no? Pero si sienten que no son capaces de huir, posiblemente podrán enfrentarnos. Insisto, no tengo yo reportados ni yo he escuchado de accidentes con linces, ¿sí? No quiero decir que sí hay, no quiero decir que no hay. ¿Por qué? Porque no tengo yo los elementos para asegurártelo, ¿no? Pero de lo que yo sé y de lo que yo creo que puede suceder, este animal es más probable que huya que nos enfrente. Claro. Oye, maestro, aquí ¿tendrás el dato de aproximadamente cuántos linces hay en nuestro estado? Híjole, no, La verdad, de hecho, inclusive, ese es algo que para mi doctorado pretendo continuar. Cruzar como un mapa. Ahorita, como mencionas, no era mi primer objetivo los linces, pero pues creo que le encontré mucho el gusto, ¿no? Entonces, es un animal que la verdad es hermoso, físicamente es hermoso. Ecológicamente, insisto, es importante, está dentro de los niveles tróficos altos. Entonces voy a continuar con eso. La literatura que he consultado hasta el día de hoy nos habla acerca de un número, pero no son datos actuales. Entonces, darte un número así específico, pues no. Hay una organización, la IUCN, ¿okay? Esa es una institución internacional en la que muchas especies están ahí registradas, ¿no? Registradas en el sentido del estatus poblacional y el estatus de riesgo que tienen, el estado de conservación. Este estado de conservación para el lince nos habla de que es un animal que es estable su población. Sin embargo, también ahí te especifican que faltan estudios, ¿no? O sea, necesitan hacer más estudios para determinar exactamente el número poblacional. Se considera estable la población o en población estable. Algunos de tus objetivos que tengas en esta investigación, ¿cuáles tratas de determinar o qué es lo que tratas tú de acuerdo a lo que estás trabajando, alguna conclusión previa que tengas o qué en principio querías tú y al final está sucediendo? En mi tema de tesis, de maestría. Ok, bueno, que te comentaba, hay ciertas cosas en las que a lo mejor un modelo estadístico, pues, no nos va a decir mucho, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los linces sabemos, hablando de nutrición, nada más por citarte algo, ¿no? Los linces son generalistas, particularmente comen conejo, bueno, liebre. Esa es su principal dieta, ¿no? La liebre. Pero también pueden llegar a consumir pequeños roedores, también pueden consumir pájaros, también pueden llegar a consumir inclusive venados, ¿no? Venados de manera ocasional, ¿no? Oh, ok. No es su dieta principal, pero podrían llegar a consumirlo, ¿no? Ajá. Y obviamente venados no muy grandes, ¿no? No, ajá, y si hablas de la liebre, estamos hablando también de la velocidad, tanto del lince como de la liebre, porque bueno, yo
veo que son muy rápidos, ¿no? Me Así imagino es. que más el lince, o bueno, no sé, pero Pues digamos me, que si me es más vas. rápido la liebre, el lince no come, ¿no? Pero si Ajá, el lince es más hábil que la liebre, el lince come. Entonces, cada uno tiene sus estrategias de predación y de evitación, pero pues ahí sí, ¿no? ¿Quién es más rápido? Yo creo que la liebre, ¿no? yo también, por eso. No tengo el dato ahorita, pero los depredadores tenemos, y digo tenemos como considero dentro del mismo grupo de carnívoros, Ajá, hay ciertas estrategias que nos han permitido ser exitosos, ¿no? Entonces, los felinos pues tienen estrategias de caza muy particulares, son súper esquivos, son animales muy silenciosos y que tienen sus sentidos adaptados para detectar una presa y no dejarla ir, ¿no? ajá, Ahí depende su supervivencia. sí, sí, sí. A lo mejor sí es más rápido uno que el otro, pero uno es más inteligente, yo creo, ¿no? Para Ujú. Sí, porque bueno, inclusive eso era lo que estaba viendo, ¿no? Este tipo de, inclusive ya platicando aquí sobre los linces, me salió el sonido de los linces, el tipo de reproducción, cuál es la causa de extinción. Bueno, aquí me hablan de un lince ibérico, ¿no? Pero comentaba la Europa, ese sí está ahorita ya en recuperación, pero la población está disminuida. entonces, que como tú lo dices, pues no hay mucho estudio, pero es un animal hermoso. Yo, alguna vez que hemos hecho grabación en la universidad, pues quieres rápidamente fotografiarlo, tomarle video y lo primero que te dicen, ten mucho cuidado, no sabes qué tan rápido son, ¿no? Y además, bueno, a mí me parecen totalmente hermosos, ¿no? Pues Pero mira, de lejitos. nunca nos han atacado, nunca ha habido un percance con ellos, nunca, pero no quiero que sea la primera vez. Entonces, yo en el sentido de seguridad, yo siempre soy exagerado, Sí, inclusive vale la más, ¿no? de Con ese ustedes mismos que tienen el trato todos los días y de repente tipo. alguna desconocida por ahí, quién sabe. Pero me refiero a que las únicas yo creo que me podrías ver a lo mejor un poquito molesto, un poquito diferentes en esos momentos, ¿no? En los de manejo, en los que Ujú. no quiero que ninguno, sobre todo de los estudiantes, salga dañado o alguna de las personas que nos visitan tenga algún percance. Entonces, nunca ha pasado nada, pero prefiero que siga así. Ajá, sí, sí, sí. Son animales que ya están acostumbrados al manejo con nosotros, ya están acostumbrados a que la gente entra, da de comer, limpia el agua. eh, en lo que sí a veces, por ejemplo, batallamos, y parte también de mi tesis fue eso, diseñar un protocolo de anestesia. ¿Para qué? Para poderlos muestrear, para poder sacar sangre, para tomar muestras de heces, para hacer un Ujú, estudio clínico. Entonces, para ujú. esas situaciones sí es necesario hacer una anestesia, una contención química. Ajá. Parte de mi tema de tesis también consistió en evaluar el tema de anestesia. Ok, pues por lo menos en este día estamos conociendo un poquito más acerca del lince, ¿no? Yo espero los resultados de tu tesis, bien, para que podamos hacer algunas infografías, ¿no? Tengamos material también para poder comentarlo, ¿no? Con tanto la audiencia y que se conozca un poquito más de lince, ¿no? Que habita en nuestras tierras y bueno, que qué mejor conocerlo a tener desconocimiento como hemos abarcado en esta charla. Maestro, no sé, algo más que quiera agregar porque veo que el tiempo se me está agotando en esta Mira, yo estoy grabación. encantado. A mí me encanta colaborar, no tengo ningún conflicto, me gusta que la gente esté educada en ese sentido, me gusta que este conocimiento sea para todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es beneficio para todos, ¿no? O sea, tanto para ellos como para nosotros. Y entonces, yo creo que un tema del INSES es muy cortito, no sé cuánto tiempo llevamos hablando. No sé, pero tengo miedo, se nos va a cortar esta grabación y por eso de aquí. Pero de todas Podemos formas, dejar una segunda parte si ujú, quieres. Y la podemos exactamente, conocer un hablar poquito más, porque si bien aquí solamente está abarcando algunos aspectos generales para que usted muy conozca generales. un poco acerca de qué sucede en nuestra universidad, qué sucede con nuestros académicos, qué sucede en ese entorno de investigaciones. Así que hoy toca el turno acerca de fauna silvestre, ¿no? Que si bien la universidad tiene un gran soporte con las investigaciones, con la misma área con la que cuentan ellas, hace unos días, bueno, aquí nuestros compañeros también le realizaron una entrevista
aquí al maestro Báez, ¿no? Que nos platica un poquito de, pues, de este laboratorio, ¿no? De este espacio en el cual tienen diferentes especies para estudiarlas, para su conservación y sobre todo que está una carrera, ¿no? De médico veterinario zootecnista, que en la cual, bueno, ahí salen generaciones y gustosos de mostrar su conocimiento y la información que puede generarse. Así es. Está bien, creo que algunas preguntas las medio contesté. En el transcurso creo que nos desviamos un poquito, pero yo estoy en la mejor disposición de a lo mejor una segunda plática y a lo mejor ya cosas más puntuales y si es necesario más técnico, pues más técnico lo abordamos, no hay problema. Vale, vale. Entonces, maestro, bueno, pues hasta aquí la dejamos por el mismo espacio que por aquí y tenemos otra invitación para que además, aparte de que nos platique sobre este tema tan emocionante y apasionante, hay otros animales, ¿no? Considerados como fauna silvestre, así que pues, dejamos esta otra oportunidad. Sí. Hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias. Recuerde que ese es tu espacio de Agenda 1180 AM y bueno, conociendo un poquito acerca, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Los temas que se investigan en la Universidad Autónoma de México. Agradecemos su presencia virtual y hasta aquí quedamos. Juan Quintana, gracias en los controles técnicos. Ok, hasta luego.